Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de mesas verdes titulado ¿Cómo funciona una democracia sin partidos? Lecciones aprendidas 20 años después. En esta oportunidad vamos a iniciar con la mesa titulada Elecciones y campañas sin partidos políticos, que estará a cargo de Félix Puémape y con los comentarios de Jennifer Cyr y Paula Muñoz. Como sugiere el título, esta idea de una democracia sin partidos es digamos, algo que llama mucho la atención de investigadores e investigadoras por los retos que supone sostener un régimen democrático sin instituciones como los partidos que canalicen las demandas de los ciudadanos y ciudadanas hacia el Estado. Y entonces, sin embargo, la pregunta que nos mueve un poco es cómo es que este sistema aparentemente precario como el peruano se ha mantenido en vigor por tanto tiempo. Y, digamos, en esta mesa nos vamos a concentrar específicamente en el efecto que ha tenido la debilidad de los partidos políticos en las dinámicas de competencia electoral y las estrategias de campaña, así como en las formas en que los políticos se han adaptado a este nuevo contexto, haciéndolo funcionar a pesar de sus particularidades. Entonces, sin mayor presentación, los voy a dejar con la presentación central a cargo de Félix Puémape, quien es estudiante doctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Temple. Ha sido investigador joven, además de la Casa del Instituto de Estudios Peruanos, y miembro del Grupo de Investigación de Partidos y Representación Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Félix, por unirte a esta presentación. Te dejo la cancha. Sí, muchas gracias, Paolo, y gracias al IEP por otorgarnos este foro para poder compartir ideas. Voy a compartir he hecho una pequeña presentación, así es que se las voy a compartir de paso, que a mí también me ayuda a ordenar la exposición. Entonces, como bien ha dicho Paolo, una de las principales preocupaciones de la ciencia política en los últimos años ha sido cómo funciona una democracia sin partidos. ¿No es así? Y de hecho, aproximadamente desde el año 2002, esta ha sido una de las principales preocupaciones de la academia peruana, sobre todo de la ciencia política. Entonces tenemos los clásicos, como por ejemplo el de Levitz y Cameron, que acuñaron este término y de los cuales también tanto ellos como otros autores han venido trabajando sobre ese tema y sobre las consecuencias que esto podría tener. Cuando pensamos en la literatura sobre elecciones y campañas, o lo que se ha dicho sobre cómo serían las elecciones y campañas en una democracia sin partidos, las ideas que se han esbozado, por ejemplo, es que en las elecciones habría una volatilidad extrema, que también, digamos, desde los electores no habría identidades políticas relevantes, ni ideas, las discusiones serían absolutamente desideologizadas, muy basadas en personas antes que en ideas, que la participación electoral sería muy baja e incluso podría rondar la ilegitimidad. Sin embargo, yo entiendo de que si vemos el panorama político peruano desde el 2006, desde el 2016 en adelante, uno podría decir que muchas de estas predicciones mal que bien se han cumplido, principalmente viendo lo que ha sucedido en la última campaña. Sin embargo, también es importante puntualizar que desde el 2002 al 2016, más bien hemos tenido una dinámica parcialmente distinta, esas predicciones algo negativas, ¿no? Por ejemplo, en este periodo del 2002 al 2016, más bien hemos tenido un elenco relativamente estable de políticos. No es así como los que aparecen en la foto. Al mismo tiempo hemos visto que se han asentado algunas identidades políticas, como el fujimorismo sobre todo, que ha sido la más trabajada, y también, digamos, algunas identidades sociales han ido emergiendo. Asimismo hemos observado que los niveles de participación electoral en general no han sido bajos, y que sobre todo del 2002 al 2016 las elecciones han sido incuestionadas. Han habido, sí, algunos intentos, como por ejemplo de Ollanta en el 2006, que trató de no reconocer a García, o incluso la propia Keiko en el 2016, pero digamos no pasaron a mayores. En general, el establishment político reconoció los resultados y dejaron gobernar al presidente, al menos hasta el 2016 así fue. Entonces, me parece importante resaltar cómo así ha funcionado esta dinámica, ¿no? Cómo podríamos entender o acercarnos a esta dinámica. Entonces, yo sostengo, o voy a sostener,
de que para entender las elecciones y campañas en el Perú desde el 2002 hasta ahora, podemos hablar de dos marcos interpretativos, ¿no? Por un lado, tenemos un marco que enfatiza la importancia de los recursos organizativos y materiales. Desde este marco, o lo que podríamos pensar en maquinarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde este marco se asume que el elector es desideologizado y volátil, no tiene grandes identidades, no tiene grandes preferencias, y en función a ello la política se centra, digamos, en la posesión de maquinarias y cómo estas maquinarias hacen alianza entre ellas y de esa manera le dan competitividad a una determinada alternativa política. Y por el otro lado tenemos un segundo marco en el cual más bien se enfatiza cómo las identidades sociales y partidarias sí brindan algún tipo de, como primero, estas identidades existen y cuando existen brindan un cierto tipo de competitividad electoral. Desde este marco se asume más bien que el elector se guía por algunas ideas y sobre todo por algunas lealtades enraizadas en identidades sociales y políticas. Entonces, desde el primer marco, basado en recursos organizativos y materiales, la búsqueda de la premisa, digamos, desde este marco, es que el elector medio es muy importante, ¿no? Porque cuando se apela al elector medio, el candidato, digamos, sale de su nicho de origen, ¿no? Nosotros sabemos de que hay candidatos, digamos, que pueden estar más vinculados a los grupos económicos, más vinculados a las ciudades, más vinculados a ideas o a sentidos comunes progresistas o conservadores. Entonces, se dice la idea de este primer marco es que el candidato tiene que apelar al elector medio, tiene que moderarse, tiene que irse al centro, para salir de su nicho de origen y formar coaliciones políticas amplias. Entonces, con el apoyo de coaliciones políticas amplias se logran básicamente dos cosas, ¿no? Se logra apelar al elector mayoritario, que se asume que es centrista, y también se logra ganar el apoyo de maquinarias electorales que pueden ser cruciales al momento de competir en elecciones. ¿Es así? Me da la impresión que bajo este primer marco se han analizado básicamente las campañas de Alan García en el 2016. Tenemos el texto de el ensayo de Vergara, que es muy claro en eso, ¿no? Como Alan García compite en el medio, teniendo a los costados a Lourdes Flores, arrinconada en la derecha, y Ollantumala arrinconado en ese momento en la extrema izquierda. Entonces, la virtud de García fue que se puso en el punto medio, logró ganar al elector moderado mayoritario y también logró ganar el apoyo de determinados grupos de interés que le ayudaron a ganar competitividad, ¿no? Chimpún Callao, algunos otros grupos regionales, algunos sindicatos, etc. Desde esta perspectiva, desde este marco, también se entendió la campaña de Ollantumala en el 2011, ¿no? Cuando se habla cómo Ollantumala cambió el polo rojo del 2016 al polo blanco en el 2011, gracias a la estrategia electoral que Fabre le diseñó y que también lo mandó a la moderación y al centro. Y bueno, algo de lo que, de hecho, Paolo, que está acá escrito, ¿no? De la campaña del 2016 en primera vuelta de Keiko Fujimori, ¿no? La famosa Keiko de Harvard, que va a la Universidad de Harvard a renegar del padre, a renegar de su pasado, salvo algunos aspectos, pero en general se muestra como ella intentaba mostrarse como una persona mayoritaria, porque de nuevo, el sentido común era de que si se modera, va a ganar al elector medio y va además a ganar el apoyo de, digamos, más grupos de interés. Para entender los partidos políticos, también digamos que se han esbozado cómo algunos partidos, digamos, movilizan a nivel de maquinarias, ¿no? Tenemos el trabajo de Barnechea sobre APP, y por supuesto el clásico de Zabaleta sobre los movimientos locales y regionales. De ahí, bueno, tenemos el segundo marco, ¿no? Donde, mientras que desde el primer marco lo que se busca es que el candidato salga de su nicho y apele al elector mayoritario, desde el segundo marco más bien lo que se busca es que el candidato persista en su nicho, ¿no? O busque un nicho si es que no tiene un nicho claro, ¿no? Por ejemplo, que apele a un electorado particularmente provinciano, de las periferias, o que apele a un elector particularmente anticomunista, conservador, o que apele a un elector particularmente fujimorista, ¿no? Mientras que desde el primer marco la virtud es dejar el nicho, más bien en este marco es reforzar el nicho. Porque la idea es de que ese nicho electoral te brinda básicamente dos cosas para ser competitivo. Te brinda un voto duro, el voto de los que creen, digamos, en que ser anticomunista es la alternativa correcta, o que ser antifujimorista es lo correcto, o que ser provinciano es básicamente lo que tiene que primar para
tener una visión de país diferente, ¿no? Entonces, el nicho te brinda un voto duro, el voto de los militantes, el voto de los creyentes. Y por el otro lado, también te brinda, en algunos casos, una maquinaria a bajo costo, ¿no? Porque dado que tú movilizas a la gente por factores algo más ideacionales, digamos, esos factores ideacionales movilizan a las personas no solamente para ir a votar, sino también para hacer campaña. Entonces se consigue un mínimo de estructura partidaria o de estructura organizativa a bajo costo. No tienes que apelar al clientelismo, no tienes que apelar a apoyo de organizaciones externas, sino simplemente apoyas dándole contenido o ideológico o anímico, digamos, a un grupo muy duro de seguidores, ¿no? Se consigue una maquinaria entonces a bajo costo. ¿Qué campañas me da la impresión que han sido analizadas, han seguido este marco, ¿no? Me queda claro que las campañas de los izquierdistas exitosos, ¿no? Relativamente exitosos, Humala 2006, Mendoza 2016, Castillo 2021, ¿no? Que han enfatizado muchas de estas identidades de izquierda o identidades periféricas basadas en la provincia versus Lima. Me da la impresión que Keiko también, bueno, sus campañas, en la buena parte de sus campañas, han movilizado esta identidad del fujimorista, ¿no? De la persona que ve al gobierno de Alberto Fujimori como la panacea. Y me da la impresión también que, sobre todo en las últimas elecciones, hemos visto como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, sobre todo en la segunda vuelta, han enfatizado en la identidad conservadora o en la identidad anticomunista, ¿no? También este marco se ha utilizado para entender competitividad electoral de partidos, ¿no? Sobre todo de estos partidos, de los partidos probablemente más controversiales, ¿no? Como el Fujimorismo y el APRA, ¿no? Donde la gran pregunta era cómo estos partidos que tienen tantos juicios, que tienen tantos problemas, ¿no? Finalmente logran, pese a ello, no solamente sobrevivir, sino también conseguir algún tipo de competitividad electoral, ¿no? Cómo logran, cómo el APRA en sus peores momentos lograba poner, ya no, pero cómo en sus mejores momentos logró poner 5 congresistas, cómo el Fujimorismo logró sobrevivir a la avalancha, digamos, de procesos judiciales y persecuciones desde su punto de vista, ¿no? Y en el 2006 Keiko logró ser la candidata más votada, una de las candidatas más votadas de la historia del Perú a nivel parlamentario, y como una persona sin carisma como Marta Chávez logró, digamos, superar en algo a Valentín Paniagua en esas elecciones, ¿no? Entonces, esos son los sentidos, ese es, digamos, el marco bajo el cual han sido analizadas tanto campañas como partidos políticos, bajo este marco. Ahora, uno ve, digamos, el tipo de campaña que se ha venido haciendo desde el 2012 en adelante acá en el Perú, y da la impresión que la mayor parte de campañas, sobre todo en los últimos años, han ido virando, ¿no? Desde este marco más organizacional, más centrado en las coaliciones, en moverse al centro, más bien han ido transitando hacia el marco más identitario, ¿no? Donde más bien las identidades fujimorista, antifujimorista, anticomunista, progresista, periférica, más bien se han ido imponiendo, ¿no? Me da la impresión que si antes teníamos un solo marco básico para entender las elecciones, hoy más bien estamos viendo que hay una mayor variedad. Entonces a mí eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante cómo hemos pasado del fetiche por el elector medio y del fetiche por la moderación y por las coaliciones y las organizaciones, a más bien ver también cómo la competitividad puede ser ganada a través de nichos y a través de identidades. Entonces, ¿por qué lo identitario en el Perú está prevaleciendo en los últimos años? Yo creo que esto tiene que ver con varias cosas. Digamos, acá he hecho más o menos un esbozo de las razones que pueden estar detrás. Obviamente esto lo tenemos que pensar mucho más, pero digamos, pensando en los límites, por ejemplo, del marco basado en los recursos organizativos y materiales, uno podría decir de que desde este marco se asume mucho la racionalidad del elector, ¿no? Sin embargo, ¿cuán racional realmente puede ser un elector, por ejemplo, como para ubicarse en el centro, como para identificar el centro, como para siempre ser leal a un centro o siempre votar a un centro, ¿no? No me parece que ese es un primer problema, ¿no? Pero por sobre todo, me parece que desde el marco que privilegia lo organizativo y lo material, se enfatiza mucho en la fortaleza organizacional, ¿no? Es como que las elecciones se mueven
por maquinarias. Si tú no tienes maquinarias, no ganas elecciones. Sin embargo, aplicando eso al caso peruano, en el caso peruano realmente tenemos maquinarias que puedan ser relevantes. Tenemos, por ejemplo, maquinarias como las que se ven en países como Argentina, en países como Colombia o en países como México. Alguien me podría decir, bueno, Alianza para el Progreso, o bueno, las maquinarias de nivel local, de las cuales ya autores que hemos mencionado acá han trabajado, y de muy buena manera además. Pero, sin embargo, por ejemplo, la maquinaria de Acuña le permite sacar una bancada, pero no le permite ser presidente, pese a que es una maquinaria millonaria, como muy bien el texto de Barnechea lo grafica. Y las maquinarias locales, también hemos visto de que los alcaldes las utilizan, básicamente se las prestan, digamos, a los políticos nacionales para poner en la lista parlamentaria, por ejemplo, a la esposa, a la hija, a la mamá, en fin, algún familiar, y tener algún tipo de canal con Lima. Sin embargo, parece que no dan más, ¿no? Más allá de eso no pueden hacer, ¿no? Y básicamente, muy relacionado a esto, ¿no? Da la impresión de que en el Perú tener recursos organizativos no garantizan triunfo, ¿no? Y para mí los casos más paradigmáticos de eso son un poco las dos nuevas aliadas de momento, ¿no? Lourdes Flores Nano en el 2006, 2010, y Keiko en todas sus campañas muy bien financiadas, con amplias coaliciones, trataron de irse al centro, al menos Keiko en el 2016, y finalmente no lo terminan logrando, ¿no? Entonces, con eso tampoco quiero decir de que el marco, de que con esto tenemos que dejar de lado el marco basado en lo organizativo y debemos solamente mirar la competencia política desde el marco identitario. Evidentemente, el marco identitario también tiene sus debilidades, ¿no? La que me parece que es mucho más evidente es de que basarse en identidades no siempre permite ganar, quiero decir, permite ganar primeras vueltas, sobre todo en escenarios muy fragmentados, como el peruano, como ya lo hemos observado, sobre todo en esta elección, pero no permite ganar segundas vueltas. Ollanta 2006, por ejemplo, ¿no? Es un candidato que llega con mucha atracción desde la primera vuelta, pero finalmente el moderado García le gana. Keiko Fujimori 2016, ¿no? Igual, incluso hasta en la segunda vuelta intentó regresar al fujimorismo de siempre, tratando de buscar a los grupos de interés cercanos al fujimorismo, pero también se encuentra con PPK que en la última semana la traspasó, ¿no? Entonces, las identidades sirven para pasar a primera vuelta eventualmente, en el mejor de los casos, pero no sirven para ganar segundas vueltas. Y es que las identidades también necesitan otros factores para permitir competitividad, ¿no? Las identidades no funcionan por sí solas, ¿no? Necesitan un amplio trabajo político, ¿no? Un candidato tiene que estar o polarizando o posicionándose permanentemente, ¿no? Las identidades no aparecen de la nada, ¿no? Y en este sentido sí concuerdo básicamente con lo que se ha trabajado desde ciencia política, ¿no? Donde se habla de que, bueno, son los políticos finalmente los que se convierten en empresarios de las identidades, ¿no? Identidades étnicas, identidades territoriales o de nuevo tipo, ¿no? Un candidato también necesita tener atributos previos, ¿no? Dinero, por ejemplo, López Aliaga, ¿no? Si López Aliaga no sería el millonario que es, pero esa candidatura basada en la identidad conservadora hubiera tenido tracción, probablemente no, ¿verdad? También requiere un centro débil, ¿no? Y bueno, en el Perú somos un caso paradigmático actualmente, al menos, de partidos de centro que se han diluido. Y sobre todo la fragmentación. Y quisiera detenerme en lo del centro, ¿no? Lo del centro y la fragmentación, ¿no? Porque, de hecho, no parece ser muy raro que la decadencia de nuestros centros, digamos, más promisorios, el APRA, el centro de toda la vida, o también otros centros que venían más o menos pugnando, digamos, por un lugar como Perú Posible o el Partido Morado últimamente, cuando estos centros decaen, finalmente es cuando las campañas se vuelven aún más identitarias, ¿no? Cuando hablamos de decadencia de los centros, no solamente hablamos de que la gente no vota por el centro, sino que estos centros también no logran desarrollar organizaciones más complejas, no logran consolidar su proceso organizacional. Y estoy pensando en el Partido Morado, por ejemplo, ¿no? Y también quisiera hacer referencia a la fragmentación, ¿no? Es evidente que una campaña identitaria que apela a los nichos necesita que hayan muchos candidatos competitivos para que uno de los nichos pueda saltar a segunda vuelta, ¿no? Y bueno, el Perú es ilustrativo un poco de esa tendencia, ¿no? Mientras que en el 2001 los candidatos con más del 5% eran 4, en el 2021 han sido 9. Entonces, un gran contexto donde no hay centro y donde hay una amplia fragmentación política, bueno, permite que esta estrategia, digamos,
resulte en una estrategia más viable probablemente para muchos políticos. Hay dos otros factores que me gustaría mencionar rápidamente, ¿no? El efecto contagio del exterior, ¿no? Como las candidaturas identitarias en otros lugares del mundo han ido ganando, ¿no? Bolsonaro, Trump, Chávez en su momento, ¿no? Entonces eso también hace que probablemente muchos más candidatos se orienten al nicho antes que a abrirse y que trabajar en maquinarias, y trabajar en organizaciones, que puede ser muy extenuante. Y también, bueno, algo que ya había repetido, ¿no? La ausencia de maquinarias políticas reales, ¿no? Tenemos APP, tenemos Podemos, tenemos cosas en las regiones, pero parecieran ser aún muy regionales y muy incipientes, ¿no? Entonces, todos estos factores me parece que llevan a que muchos políticos privilegien más bien el factor identitario antes que el interés en crear organizaciones o en atraer organizaciones o maquinarias, digamos, para ganar competitividad electoral. Ahora, me parece que para pensar cómo funcionaría, en cierta manera, la preeminencia de las identidades en la competitividad electoral, analizar la campaña de Pedro Castillo, la última campaña, creo que es un caso relativamente interesante, ¿no? En el Perú nosotros sabemos de que, bueno, hay una división centro-periferia, ¿no? Lo que conocemos acá como Lima, regiones, ¿no? Que se expresa, digamos, sistemáticamente cada 5 años, ¿no? Si vemos los mapas, es fácil identificar que Lima y las zonas costeras, digamos, pero sobre todo Lima, ¿no? Van por un lado y finalmente las zonas del Ande y sobre todo la Sierra Sur van por otro lado, ¿no? Y de nuevo, no parece ser algo ya pasado en una o dos elecciones, ¿no? Hemos tenido casi 5 y en las 5 aparece, digamos, la misma fotografía. Lima por un lado, regiones por el otro lado, ¿no? O al menos en la mayoría. Entonces, sabemos de que no solamente hay diferencias en preferencias políticas, sino también hasta incluso en algunas culturas políticas, ¿no? Por ejemplo, mientras en Lima se privilegian los perfiles empresariales y tecnocráticos, solo por decir algo, en la periferia, en las provincias, se siente mayor cercanía con dirigentes sociales y emprendedores locales, ¿no? Entonces, ¿cómo Pedro Castillo ha trabajado con esto, ¿no? Me parece que él ha hecho un intento sistemático para mostrarse como un hombre de la periferia, ¿no? Como un hombre de provincia, como un hombre con origen campesino, como un hombre mestizo. El usar el sombrero a cada rato no me parece algo casual, ni me parece algo que venga de su identidad primigenia. Cuando él estaba haciendo la huelga no me acuerdo en qué año específicamente, pero bueno, en el gobierno de PPK, él no usaba ese sombrero lo empezó a utilizar en campaña. Entonces es una persona perfectamente consciente de cómo la identidad puede movilizar. Pese a ello, se trata de nuevo, un político pragmático, ¿no? No es una persona que toda la vida ha usado esto, ¿no? Además, Castillo ha tenido una carrera política que ha pasado hasta por partidos de centro-derecha o de centro, al menos, como Perú Posible, y de ahí se ha vuelto a Perú Libre, que es una especie de extrema izquierda, ¿no? Entonces, es un candidato que utiliza estratégicamente la identidad, ¿no? Por el otro lado, tenemos al electorado de Castillo, ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, pero en realidad el electorado no se mueve por patrones identitarios, ¿no? Porque digamos que durante la campaña, si uno ve, por ejemplo, si uno se enfoca en la Sierra Sur han habido pues diferentes candidatos que han estado en primer lugar. Castillo no es que estuvo siempre. O un candidato parecido a Castillo, como Ciro Castillo, digamos, no estuvo siempre en los primeros lugares de la campaña. Pero sin embargo, y eso ha pasado también en otras campañas, y creo que tanto, por ejemplo, personas como Martín Tanaka o como el propio Paolo, creo, han mostrado muy bien esas tendencias. Y creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero también es cierto, y es el punto que me gustaría resaltar, es de que pese a esa volatilidad a lo largo de la campaña, finalmente siempre el voto va a un candidato de provincia o con raíz provincial. El voto siempre termina yendo al Mala de raíces ayacuchanas, a la Verónica cusqueña y hoy al Castillo, cajamarquino, campesino, maestro, ¿no? Entonces, esa tendencia no me parece que debería ser dejada de lado en un análisis, ¿no? O sea, al final de la elección, cuando ya se acerca la hora de tomar una decisión seria, siempre se deciden por este tipo de candidatos periféricos y provincianos. Ahora, entonces, ¿qué implican las identidades para candidato y para electorado? ¿No? Me parece que para Castillo, en la manera en la que he venido enmarcando la discusión, las identidades son una manera de movilizar electoralmente, ¿no? Sobre todo en una campaña como la de él, que es una campaña muy de grassroots, ¿no? Muy de movimiento, de algunos de sus redes sindicales, ¿no?
que además tampoco es que sean las grandes redes sindicales, ¿no? Y esas redes sindicales necesitan, digamos, de esa identidad, se alimentan de esa identidad. No solamente son organizaciones, sino que hay algo detrás que las mueve, ¿no? Para moverlas necesitas algo más. No solamente necesitas la típica alianza o el típico pote. Entonces, para Castillo, apelar a identidades es una forma de movilizar. Y me parece que para el electorado, finalmente también estas identidades son un atajo cognitivo, ¿no? Sobre todo en contextos de pobreza, donde no hay ni tiempo ni ganas de buscar información electoral para tomar decisiones racionales, ¿no? Mucha gente cuando analiza el voto del sur dice, ah, sí, pero es porque la gente está descontenta con el sistema. Bueno, pero hay gente pobre, gente que ha sido afectada actualmente por la pandemia de manera brutal, ¿no? No sé si esa gente pueda tener tiempo como para analizar detenidamente los planes del gobierno y encontrar que el plan de Castillo es pues, el plan que lo va a representar, ¿no? Y sobre todo en contextos también donde hay desconfianza en los mensajeros, ¿no? Como la prensa, ¿no? Una gran parte de peruanos desconfía de la prensa. Probablemente estos atajos cognitivos que las identidades brindan pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones. Finalmente, ya con esto voy terminando porque sé que mi tiempo está acabando. Este tipo de análisis podría exportarse también para entender a los candidatos de las urbes, a los candidatos de Lima. Me parece que sí, que podría ser una alternativa, ¿no? Considerando de que varios de los candidatos limeños apelan o alientan identidades muy propias de las ciudades, de las urbes, ¿no? Positivismo, orden, mano dura, ¿no? Del elector. Y me da la impresión que el elector costeño también en la recta final se decide por candidatos iguales a ellos o que funcionan como sus role models, ¿no? Keiko, la ama de casa que es autoritaria, mano dura, de Soto, el economista moderno, López Aliaga, el empresario exitoso, pero que a la vez también es súper católico y súper creyente, ¿no? Entonces, para terminar, la idea final, ¿no? Me da la impresión de que cuando no hay partidos, y sobre todo en el Perú hemos visto cómo estos partidos que estaban por ahí incipientes, ¿no? Incluso los partidos, eso, ¿no? Los partidos incipientes como el APRA y el Fujimorismo han ido perdiendo, digamos, competitividad e importancia, ¿no? Entonces, cuando se pierde tanto, cuando los partidos dejan de ser tan importantes, me parece que las identidades usadas de manera estratégica pasan a ser el centro de las campañas y de las decisiones electorales. Y básicamente en este minuto final, lo que me gustaría también es un poco enfatizar la idea que ha animado estas ideas que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Y es que me da la impresión, de repente estoy siendo injusto, pero me da la impresión que, de nuevo, se ha enfatizado mucho en la importancia de la moderación y en la importancia de las maquinarias y de los pactos y de las alianzas, ¿no? Pero no se ha entendido todavía muy bien cómo las identidades también ayudan a ganar. Es decir, ser antifujimorista, ser antiaprista, ser anticomunista, basarte en tu nicho, también permite ganar elecciones. Y eso me parece que es algo que no se ha trabajado muy bien. Entonces, lo que yo quisiera es un poco no decir de que, por ejemplo, el primer marco, el marco de los recursos organizativos y materiales, no funciona, porque evidentemente sí funciona en determinados contextos. Creo que este marco ayuda mucho más a entender, por ejemplo, política subnacional o las estrategias que los políticos adoptan en segundas vueltas, ¿verdad? Pero creo que sí me parece que también tenemos que empezar a discutir cómo las identidades permiten ganar competitividad y cómo eso es un segundo marco para ganar elecciones. Es decir, en el Perú, sin partidos, se compite electoralmente no solamente yéndote al centro y apelando a coaliciones, sino también enfatizando últimamente identidades. Pero bueno, eso finalmente lo dejo para la discusión. De antemano, muchas gracias a Paula y a Jennifer por sus comentarios y gracias de nuevo al IEP por permitirnos esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Félix, por tu presentación. Eh, Pongo ahí una primera observación. Quizás ahí lo interesante sería también discutir cuál es el origen, digamos, de esas identidades que aparentemente, pues, digamos, sin partido serían más difíciles de originarse. Pero bueno, los primeros comentarios están a cargo de Jennifer Cyr, quien es profesora de Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Ella es doctora además en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern y sus intereses de investigación se centran en la representación, la democratización y la estabilidad y cambio institucional en América Latina. Ella es autora de The Fates of Political Parties, que es un libro que precisamente
habla sobre o analiza cuáles son las condiciones para la supervivencia y rearticulación de partidos políticos en América Latina. Te dejo la palabra, Jennifer. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, bueno, y a Liepe por la invitación. Gracias también a Félix por arrancar la conversación. Yo me parece muy interesante lo que dijo Félix. Mi idea no es tanto criticar, no es un ambiente de crítica para nada, sino aportar algunas ideas adicionales, pensando sobre todo en las identidades políticas, que es un tema que llevo unos años estudiando en el Perú y también en otros países de la región. Específicamente me quiero enfocar en dos puntos. Primero, cuando pensamos en el impacto de las identidades políticas, hay que tomar en cuenta que el contexto importa, ¿no? El sistema político en sí y sobre todo el contexto interpartidario en el cual esas identidades tienen un lugar, un rol importante. Segundo, típicamente cuando hablamos de las identidades políticas, el énfasis queda con las identidades positivas, el fujimorismo, el aprismo, etc. Muchas veces no ponemos tanto énfasis en las anti-identidades, ¿no? Félix sí habló un poco sobre las anti y un poco también en la capacidad casi única para movilizar una gran cantidad de gente, esa capacidad por parte de la identidad anti. Pero ¿a qué fin? ¿Cuál es el rol de la anti-identidad en el sistema político? Quisiera hablar de forma muy breve sobre eso también. Y bueno, para empezar, quiero ofrecer mi definición de una identidad política, me parece un poco distinta a la que utiliza Félix, y decir que, bueno, bien como saben todos ustedes, las identidades políticas no son nuevas en la región, ¿no? Y sí son importantes, me parece necesario aclararlo. No creo que sean nichos, de hecho, en muchos países es una gran cantidad de personas. Sería muy difícil hoy en día entender la política venezolana sin hablar y sin hacer referencia al chavismo y el antichavismo. El uribismo y el antiuribismo son fuerzas políticas muy importantes en Colombia, en Argentina, donde vivo yo. Las identidades políticas son fenómenos que desde hace casi 100 años han ayudado a definir el sistema político. El peronismo y el antiperonismo son fuerzas políticas que han sido determinantes en la política argentina, no solo en cuanto a las elecciones en épocas de democracia, sino también en cuanto al régimen en sí, ¿no? En el siglo XX, durante la gran parte del siglo XX, el antiperonismo apoyaba golpes militares. Ok, bueno, no hay que decir tanto sobre la importancia porque los peruanos ya saben mucho sobre las identidades políticas, ¿no? Han vivido con y se han identificado con identidades políticas desde hace mucho tiempo. O sea, el aprismo y el antiaprismo son ejemplos claros de esto. Bueno, esa definición que les quería ofrecer. Estamos hablando de personas que se autoidentifican con un partido político o un movimiento, ¿no? Bien como sugiere esa definición, una identidad puede ser vinculada con un partido político, también Paulo lo sugirió ahora. Yo soy demócrata, yo soy republicano, pensando en el caso estadounidense, soy frente amplista, pensando en Uruguay, soy masista, pensando en Bolivia, ¿no? Pero las identidades políticas pueden también corresponder a movimientos en vez de partidos, ¿no? No se dice yo soy del partido aprista peruano, se dice soy aprista, no soy del PSUV en Venezuela, yo soy chavista, soy fujimorista. En el Perú actual, las identidades políticas no corresponden tanto con partidos políticos, sino con movimientos. Puede que haya un partido vinculado con el movimiento, como en el caso del fujimorismo y el FP, ¿no? Pero típicamente el movimiento moviliza más que el partido. Y el sentido de vínculo identitario se centra en el movimiento, muchas veces en una sola persona, y no en un partido político.
Nuevamente, en el caso de Venezuela, se dice soy chavista, no se dice soy pesuvista, ¿no? Pensando en el partido del chavismo. Entonces, el vínculo es con el líder del movimiento y con sus ideas, con un líder, con un candidato, puede ser, bien como ha dicho Félix, no con una institución u organización. Y el movimiento en sí es mucho más informal, ¿no? No se traduce necesariamente en una institución política formal con sus propias reglas y rutinización. Si puedo, quisiera mostrar algunas diapositivas, que no sé si tengo esa capacidad, pero para que tengan una idea de la cantidad de identitarios en la región. A ver si me deja. Ah, sí puedo. Ok. No me voy a detener mucho acá, pero quisiera... Llevo tiempo estudiando identidades políticas, tengo mi manera, con Carlos Meléndez debería decir, de cómo medirlas, pero vemos acá, para que tengan una idea, en el Perú, ese es el Perú del, quiero decir 2011, había casi el 10% de la población peruana que decía que siempre votaría por un fujimorista, ¿no? Y había un 35% que decían que jamás, a través de, o sea, viendo 3 puestos elegidos distintos, jamás, definitivamente no votarían por un fujimorista, ¿no? Un candidato fujimorista. En el caso de Colombia, el 29% se decían ser uribistas en su momento y el 32% más o menos jamás votarían por un uribista. En Argentina es el 22% que apoyan el kirchnerismo y el 43% que rechazan al fujimorismo, perdón, al kirchnerismo. Y en el caso de Venezuela, casi el 30%, hoy en día yo supongo que eso sería un poco menos, eso es del 2015, y el 48% que rechazan, y hoy en día sería más todavía, que jamás votarían por un candidato chavista. Ok, para que tengan también cierta idea de esto, no son expresiones electorales, son expresiones que perduran en el tiempo, así lo pienso yo, la identidad política, ¿no? Entonces, en el caso peruano, el fujimorismo, o sea, es más o menos el 10%, el 9% entre el 2011 y el 2019. Los antis subieron en el 2019, seguramente por el tema de los escándalos de corrupción y de Brecht y todo eso. Estamos hablando de identidades políticas potencialmente duraderas. Queríamos demostrar acá, porque para mí es interesante, el caso del kirchnerismo, peronismo en Argentina, cómo se solapan las identidades, pero no del todo, ¿no? O sea, hay kirchneristas que también dicen ser peronistas, pero hay peronistas que no se identifican con el kirchnerismo, ¿no? Es interesante, sobre todo pensando en las elecciones del domingo. Ok, vuelvo a esto. Entonces, las identidades existen hoy en día, pueden ser duraderas, para mí no son un nicho, de hecho, sobre todo en contextos de muy pocos partidos, las identidades políticas representan numerosos importantes y ciudadanos, ¿no? Que pueden tener un impacto sobre el sistema político. Vamos al primer punto, que el contexto importa. Quisiera decir, hablando de los recursos, que bien como ha dicho Félix, la identidad política puede ser un recurso potente para un candidato durante las elecciones. Eso sobre todo en un sistema de partidos fragmentado o lo que yo diría atomizado, como en el caso peruano. Cuando los candidatos carecen de una maquinaria establecida, de dinero, cuando no tienen acceso al Estado, la identidad política puede ser una opción de campaña. La identidad moviliza y un candidato puede utilizarla para movilizar una parte del electorado, bien como ha dicho Félix. En el caso peruano, ya que el sistema de partidos es muy débil o poco existente o no existente, las identidades terminan sustituyendo a los partidos políticos, bien como ha dicho Félix, estoy de acuerdo, ya que los partidos existentes son muy débiles. En Perú las identidades distintas pueden tener, o sea, hay muchas identidades políticas potenciales en el Perú, que también lo ha señalado Félix, ¿no? Que pueden tener relevancia o volverse salient, o sea, pueden ser gatilladas, creo que se dice, por un candidato.
las del centro-periferia, que es lo que habló mucho Félix, el fujimorismo, antifujimorismo, el aprismo, antiaprismo, el comunismo, anticomunismo, el materialismo, postmaterialismo. Los ejes son potencialmente múltiples. En ese escenario donde los recursos partidarios son escasos, porque los partidos son escasos, estoy de acuerdo de que las identidades pueden servir como una especie de herramienta efectiva para un candidato. Una herramienta que, nuevamente, el candidato puede movilizar. El riesgo, sin embargo, es que al movilizar una identidad, ponele, también termina movilizándose la anti-identidad, ¿no? La contraparte, ¿no? Que, como hemos visto, en muchos casos es más grande que la propia identidad pro, ¿no? Es decir, el antifujimorismo es más grande que el fujimorismo, ¿no? Claramente. Y de hecho, Félix sugiere que las identidades en sí no sirven para ganar en una segunda vuelta. Otra razón para la cual para mí es así es porque al movilizar la identidad política pro, por decirlo, también se provoca esa contramovilización, que se pone muy amenazada en la segunda vuelta cuando solo hay dos opciones, o el candidato que rechazan del todo, o el otro, que no importa quién sea, va a votar por ese otro candidato, ¿no? Entonces es muy difícil en ese escenario una identidad política como la fujimorista, con el 15% del voto, que gane, cuando el antifujimorismo es más grande y mucho más motivado a votar. Ok, esto va un poco largo, ya con esta idea quiero terminar rapidito, porque quiero decir que las identidades políticas también funcionan en sistemas de partidos más estructurados, ¿no? Y donde los partidos no carecen de recursos. Aquí las identidades no serían una especie de sustituto para los partidos, sino los pueden reforzar. Y es lo que estamos viendo más o menos hoy en día en el caso argentino, ¿no? El kirchnerismo y una parte del peronismo apoya un partido político de una coalición, el Frente para la Victoria, el Frente para Todos, y el Partido Radical cuenta con su propia identidad política, la cual ayuda a sostener una coalición de la oposición, Juntos por el Cambio. Seguramente el PRO también tiene su identidad política, sea esa macrista o proísta, ¿no? Pero bueno, en Argentina son dos coaliciones principales reforzadas por identidades políticas. El sistema, que hoy en día se dice ser bicoalicionista, se ve más consolidado gracias al hecho de que hay identidades políticas que lo subyacen, ¿no? Y de hecho, eso no es casual. La identidad y el partido político se refuerzan de forma mutua en estos casos, cosa que ayuda a consolidar el sistema bicoalicionista y que ayuda a darle cierta estabilidad. Hoy en día puede que pierda el gobierno, que es el Frente de la Victoria, pero nadie cuestiona de que son dos coaliciones las más importantes, ¿no? en Argentina, aún perdiendo por un lado porque ganó el otro lado, o sea, se refuerza en sí. ¿A qué voy? Félix nota que las identidades políticas pasan a ser el factor que configura la competencia política cuando no hay organizaciones políticas. Pero no es necesariamente así, ¿no? El contexto importa. Sobre todo el contexto interpartidario claramente influye en el impacto de las identidades políticas. Tengo un segundo punto que es más corto y con eso termino, porque me gustaría pensar un poco más el rol de las anti-identidades en la democracia. Para empezar, una definición. ¿Quiénes son esas personas que se autoidentifican como un anti? Para mí, con ese tipo de definición, que es una autoidentificación, son personas cuya visión política se basa, entre otras cosas, en un rechazo fuerte a un líder, un grupo o movimiento. No son solamente una herramienta a ser utilizada por un candidato, aunque pueden ser utilizados como herramienta. Son personas con opiniones políticas fuertes y muchas veces es un grupo numeroso, ¿no? Ok, en un sistema de partidos más institucionalizado, la anti-identidad típicamente es acompañada por una identidad positiva, ¿no? De hecho, la literatura nos dice que la anti-identidad surge y se define muchas veces a través del apoyo hacia otro partido.
Yo soy fuertemente antirrepublicano en el caso de Estados Unidos porque me identifico como un demócrata fuerte, ¿no? Volvamos al caso argentino, ¿no? El PRO ha buscado movilizar a los anti-kirchneristas. No sería contradictorio ser un macrista anti-kirchnerista. Son identidades que se refuerzan. Los antimacristas, por otro lado, tienen una opción de apoyo en el peronismo kirchnerista, con el Frente para la Victoria. O sea, la antiidentidad en un sistema de partidos más institucionalizado no existe por sí sola, sino muchas veces es reforzada por una identidad política positiva. En el caso peruano, es mucho menos común que las personas que se autoidentifican como anti tengan también alguna identidad o inclusive una simpatía partidaria positiva. Las consecuencias del voto anti, entonces, en este caso son distintas. Bien como señala Félix, los anti terminan siendo un grupo del electorado potente, pero también es un grupo del electorado muy volátil, ¿no? Su voto es un voto negativo. El voto antifujimorista, como un ejemplo, fue hacia Pedro Castillo en esta última elección, pero en el pasado, en la segunda vuelta, fue a Alan García, a Ollanta Humala y también a PPK. Una elección difícil porque eran dos candidatos de derecha, pero uno era fujimorista, ¿no? Entonces, jamás voy a votar por Keiko, entonces voto por el otro candidato de derecha. O sea, los que se autoidentifican como anti en el Perú no tienen una opción electoral consistente que puedan apoyar. ¿Por qué es un problema esto? Me queda muy poco. Bueno, los antis son personas politizadas, están muy motivados a que ciertos candidatos nunca ganen, ¿no? Sabemos que tiene un impacto, la literatura ha demostrado que los anti tienen un impacto independiente sobre el voto. A los anti les importa la política. A veces digo que es gente esperando ser movilizada por un partido, ¿no? Es gente que esperando un partido político a apoyar. Pero bueno, cuando no encuentran a nadie a apoyar de forma positiva, hay un riesgo de que esa gente politizada, con entusiasmo, ese entusiasmo se convierta en frustración y que la oposición a un líder se vuelve oposición al sistema político en su totalidad, ¿no? Que los anti-movimentistas se pueden volver anti-establishment. Eso sería peligroso, no solo para el sistema de partidos, sino también para la democracia. Así que bueno, estamos todos aquí hablando de los 20 años de la democracia sin partidos en el Perú. Puede que sea una democracia sin partidos o una democracia con partidos muy débiles, pero sí tienen tendencias políticas y también tiene identidades políticas. Entonces, para mí, para entender qué va a pasar en el Perú de aquí en adelante, es importante que sigamos estudiando esas identidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por los comentarios y por además respetar el tiempo. Muy, muy bien. Y introduzco una pregunta que nos ha llegado un poco en la línea de lo que mencionabas. Jan Guzmán comenta, algunas nuevas identidades políticas podrían movilizar a grandes grupos y sectores. Es un poco la pregunta que era en línea con las reflexiones que planteaba Jennifer. Ahora tenemos los comentarios de Paula Muñoz. Paula es profesora también de la Universidad del Pacífico. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin y su investigación se centra en campañas y movilización electoral, pero también en, digamos, dinámicas de clientelismo y corrupción. Ella es autora de un libro llamado Buying Audiences, que es básicamente también un análisis sobre cómo el clientelismo y las campañas electorales funcionan cuando los partidos son débiles. Ambos libros, por si acaso, son de Cambridge University Press, por si alguien está interesado en leerlos. Paula, te dejamos el piso. Bueno, muchas gracias al IEP, en especial a Paolo Sosa por la invitación y muchas gracias a Félix por su exposición y por el esfuerzo de hacer este tema, digamos, para hacer este esfuerzo de sistematizar, de pensar, de plantear una discusión que siempre me parece súper rico y importante. También me ha encantado ver a Jennifer, que me la encuentro de vez en cuando ahora virtualmente, hace tiempo que no en persona, pero lindo estar con ella y me ha encantado también escucharla, ¿no? O sea, es que, y me facilita un poco la tarea porque ella es la especialista en el tema de identidades y ha hablado más de ese tema. Yo he estado en realidad pensando qué tipo de comentario hacer y en realidad voy a
voy a tratar de ser lo más organizada posible, pero no sé si lo logre en realidad, porque estoy todavía pensando en algunas cosas que es interesante. A ver, Félix, mi reacción general es que me parece súper importante, súper interesante hacer este esfuerzo de pensar y sistematizar, pero bueno, nuestros oyentes, no sé si saben, pero nos pasaron un pequeño texto antes de la exposición y realmente como que obviamente eso lo preparó un poco antes y recién ahora en la exposición ha refinado algunas cosas, pero a mí me ha costado como trabajo, y creo que hay una primera discusión ya pensando en la discusión peruana, en la discusión del Perú, en organizar mejor o aclarar mejor realmente cuál es la pregunta que estás tratando de responder y con quiénes estás discutiendo. Porque eso es algo que no me terminó de quedar claro, porque en el texto que nos mandaste no habían autores, y acá en la presentación por ahí he visto un par, pero no me queda claro, y creo que eso es lo importante, es como situar esta discusión. Claro, es una discusión en Perú, pero quiénes son, o sea, no me termina de quedar claro quiénes son las personas con las que estás discutiendo. Porque además algunos de los textos que veo situados no necesariamente comparten, que has citado en la presentación, no necesariamente tienen la pregunta que tú planteas inicialmente en el estudio. Entonces, ahí hay un primer tema que me parece que es importante como tal vez repensar y reorganizar, ¿no? Acá algunas cosas que, por ejemplo, me parece que dependiendo de la pregunta, la forma de responderla podría ser diferente y la forma de organizar incluso los marcos teóricos y las respuestas también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta de cómo funcionan las elecciones sin partidos es bien genérico, ¿no? Estás hablando de la oferta, o sea, estás analizando solamente o sea, por momentos se siente que estás discutiendo cómo los políticos plantean, o sea, desde el lado de la oferta, cómo hacen campaña, cómo organizan sus campañas, pero también por otro lado a veces pareciera que la pregunta está por la decisión del voto, que es una pregunta y una literatura diferente, ¿no? O sea, de cómo vota la gente, por qué vota la gente. Claro, acá se mezclan como niveles que obviamente están relacionados, pero, pero también me parece pertinente plantearlo, ¿no? O sea, al final también ya me quedó claro que estás hablando solo de elecciones presidenciales, pero también, o sea, como que es válido plantear la discusión, ¿no? Entonces, simplemente acá lo que yo quería ver es como transmitir otra forma de releer lo mismo que tú has planteado, ¿no? O sea, las mismas, como la misma idea, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, yo hubiera partido de una forma diferente, ¿no? Que es como, no me termina de convencer, y ese es mi principal comentario, crítica, aquí sí puedo leerlo como crítica, la forma en que estableces que hay dos marcos interpretativos cuando en realidad me parece que no están tan claramente diferenciados y son como que un poco exagerados también, porque no estoy seguro que cada uno dice lo que tú dices que dice, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, tal vez ordenando cómo lo veo yo y de ahí voy de repente digamos, a la discusión en función de lo que tú ves, ¿no? O sea, primero, como que te decía, que a mí me parece que la pregunta por las estrategias electorales de los partidos y de los candidatos es una pregunta diferente que la decisión del voto, ¿no? Y bueno, yo creo que al final me parece que tu pregunta está más por el lado de las estrategias partidarias o políticas, ¿no? Se mezcla por momentos, pero creo que estás preguntándote más por cómo se compite en elecciones sin partidos, ¿no? Y ya la pregunta es interesante porque como que vas planteando justamente este piso de decir, bueno, estamos haciéndonos esta pregunta porque Perú no tiene partidos organizados, ¿no? Y en realidad parte de la literatura que tú citas, de algunos de los textos que citas en la presentación, parten de reconocer eso, que no existen estructuras organizativas partidarias estables, que no existen tales maquinarias, ¿no? Y entonces no tratan de explicar las elecciones en esos términos. Entonces, a ver, digamos, cómo lo vería yo, cómo lo veo, ¿no? Yo hubiese tomado tal vez más bien para mí como la lectura medio ya tradicional que hay de ver los vínculos partidarios, político-partidarios a la Kitchell, ¿no? O sea, algo así como porque se volvió el referente en un momento, es decir, ¿no? Que hay como tres posibilidades grandes
y después ver como las críticas que se han hecho a esta aproximación, ¿no? Entonces, en un sistema de partidos, digamos, cómo se construyen los vínculos políticos, que son los que se movilizan en la campaña, ¿no? Hay vínculos que pueden ser programáticos, ¿no? Que en realidad que tiene que ver con la transmisión o el posicionamiento en términos de ideas, de programas de gobierno, ¿no es cierto? Por otro lado están los vínculos clientelistas, ¿no? Donde en realidad se asume que no se, digamos, que no se establecen vínculos en función de ideas, sino que se establecen vínculos a partir de un intercambio recíproco de apoyo político por ciertos beneficios, ¿no? Eso es otro tipo de, digamos, de lógica, ¿no? Y por otro lado, finalmente entra el tema de los vínculos personalistas, ¿no? O sea, en torno a personas o candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, la misma lectura, o sea, se podría llegar a la misma lectura, digamos, a partir de este marco y ver cómo de hecho yo o sea, digamos, yo misma he escrito sobre eso antes, en Perú justamente porque no hay, por ejemplo, partidos políticos muy organizados, o sea, la mayoría no hay, y hay unos pocos, ¿no? Los vínculos programáticos y clientelistas no son pues los más estables, necesariamente los más fáciles de establecer y de construir, ¿no? Y entonces terminan privando muchas veces en las campañas, como forma de hacer estrategia, justamente la inversión en la figura del candidato, ¿no? El establecer empatía personal, ¿no? A partir de las características, la trayectoria digamos, del candidato es que se establece la mayor parte de la campaña, y esto entra muy bien en la lógica con el tema de las identidades políticas, y todo lo que decía Jennifer, que me parece súper interesante, porque justamente entra al juego, ¿no? de la construcción de la imagen del candidato, como tú decías, ¿no? que es algo explícito y es algo estratégico, ¿no? Porque es parte de la pelea estratégica, de la construcción de esta imagen, que es la que se trata de vender, ¿no? Sobre todo más porque como las identidades partidarias en el Perú, como dice bien Jennifer, son tan chiquitas, ¿no? Hay muchos electores que están como libres, ¿no? Y en los cuales tú tratas de acercarte a través de estos vínculos, y muchas veces lo tratas de hacer con otras cosas que la literatura también discute, ¿no? O sea, estás hablando, a veces puedes tratar de también vender esta idea de lo que se llama, no sé cómo se traduce eso, Jennifer, no sé, no tengo ni idea, balance competition, o sea, competencia, es decir, hay ciertas personas que son, o sea, también vendes no solamente la imagen del candidato, sus características personales, positivas, sino también quieres convencer a muchos electores que estos candidatos van a ser más capaces o van a ser más capaces de lidiar con los temas que te importan, ¿no? Entonces es un poco como la idea de es un candidato más apto. Entonces, todos estos temas son temas que están ahí y que podríamos haber hecho el mismo reframing de lo que tú has planteado a partir de esa lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece, además, que sobre todo, la parte de identidades estoy un poco menos inconforme, pero me parece que la construcción de ese otro marco ¿cómo se llamaba? De lo de recursos y organizacionales y materiales es un poco como injusta, ¿no? Y no logro ubicar quiénes son los autores, que son los que escriben y dicen esto. Para empezar, si tú te estás refiriendo a la idea de la teoría del votante medio, ¿no es cierto? O sea, eso precisamente es una forma de análisis que se utiliza mucho para pensar dónde se deberían ubicar los partidos en función de las ideas, ¿no? Porque justamente habla de una competencia en el espectro programático, ¿no? Que es justamente, y normalmente se lee, no sé, en fin, es más bien una idea que se importa del mundo desarrollado, donde hay partidos establecidos y donde las ideologías, supuestamente la competencia en el espacio ideológico importa, ¿no? Normalmente se asume que es unidimensional, de izquierda a derecha, y entonces la idea no es que la gente vota por el centro político porque es de centro, sino que la idea es que tú ves cuál es la distribución de preferencia del electorado en términos de ideologías, y que a los partidos les conviene acercarse donde está la posición media, ¿no? La mediana del votante, el votante medio, mediano, ya ni me acuerdo cómo es esto, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, cuando se discuten estos términos en Perú, lo que te están tratando de decir es que las ideas importan,
¿no? Entonces no están diciendo que sea la maquinaria o la coalición, entonces me parece que es una lectura un poco como injusta, como te digo, de las personas que hayan podido hacer esa posición, porque más bien lo que te están tratando de decir es que las ideas importan, ¿no? Que a la gente, que a los electores les importan hay ciertos issues, ciertos temas en los cuales se posicionan y que les importan y definen su voto de determinada manera, ¿no? Entonces, válidamente para la elección, o sea, la elección, incluso la interpretación que haces de la última elección, una visión de este tipo, válidamente podría decir que hubo una discusión, ¿no? Digamos, uno de los ejes de discusión que estuvo en juego y que se desplegó como estrategia en la campaña fue el posicionamiento en el eje de mercado, ¿no? Como de pro-mercado, anti-mercado, ¿no? ¿Cierto? Contra el liberalismo, y eso definió a muchos electores, ¿no? Entonces, es como, es una lectura plausible, ¿no? Y ese sería como mi segundo punto grande, que es justamente los trabajos que yo encuentro que son más interesantes en los últimos años, van un poquito más allá de esta división tradicional de los vínculos partidarios y estrategias para ver como cosas nuevas, ¿no? Y cómo en verdad el mundo no es unidimensional ni tan simple, sobre todo en sistemas tan desestructurados como el nuestro, ¿no? Y como varios en proceso de estar desestructurados en América Latina. Y es ver, por ejemplo, el trabajo de Juan Pablo Luna, donde trabaja cómo en realidad los partidos segmentan su mercado electoral y entonces no necesariamente todos los partidos siguen un solo tipo de vínculos o estrategias, sino que pueden segmentar sus mercados, ¿no? Sin ir más allá, yo misma me podría autoclasificar como alguien que también contribuye ahí, porque si bien mi libro, la pregunta inicial es, digamos, tiene que ver con el clientelismo electoral y por qué los candidatos invierten digamos, en distribuir regalos en campañas si no tienen organización política precisamente estable. O sea, al final la explicación que termino dando de cómo se deciden, o sea, de qué es lo que hacen y por qué, es decir, utilizan estrategias de campaña o, digamos, estrategias electorales mixtas, no son solo clientelistas, ¿sabes? No hay un clientelismo que es muy, muy mínimo, si quieres decir, un clientelismo de campaña de corto plazo, que lo único lo que busca en realidad es comprar audiencias, porque no las tienes, porque no tienes estable, digamos, audiencias estables, militantes, y necesitas que la gente te escuche, porque la gente está tan defraudada de los partidos, los candidatos, que nadie quiere escuchar a los candidatos, entonces necesitas tener una audiencia cautiva, pero eso no significa que la gente va a votar por ti, entonces los quieres persuadir, y entonces usas esas audiencias para tratar de convencer a la gente que vote por ti. ¿Y cómo lo haces? Hay una mezcla entre estrategias personalistas, donde se pone el centro la imagen del candidato y se trata de establecer, ¿no?, los vínculos más, no sé cómo decirlo, emocionales, identitarios, no sé, se tratan de establecer porque no se tienen, ¿no? Porque justamente no hay vínculos estables, sino que se están tratando de vender, se están tratando de hacer. Y por otro lado también hay muchas promesas de bienes particularistas, o sea, de obras sobre todo, ¿no? Hay como una discusión de ciertos temas que le usan. Y entonces es otro ejemplo como de darle la vuelta y decir, no tiene que ser una cosa u otra, ¿no? Y eso tal vez es lo más interesante, porque creo que si no quedamos en un... justamente porque me quedé ya con el punto final y tal vez con eso terminar, que creo que lo importante es pensar en cómo estas explicaciones están condicionadas en un contexto como el peruano, que es muy particular, ¿no? O sea, me gustó mucho la exposición de Jen, porque justamente da darte esto, ¿no? De cómo algunas de las ideas que tú mismo estás transmitiendo, como esta importancia creciente de las identidades, del uso estratégico de las identidades, y es condicional a este contexto tan particular como el peruano, en el cual en realidad lo que priman son es la atomización extrema, ¿no? La falta de organizaciones estables, no solo a nivel nacional, yo te diría incluso a nivel local, ¿no? Cuando se habla de endoses, de apoyos y todo eso es un bluff, porque nadie tiene organización tampoco a nivel local, o sea, no hay vínculos, y entonces creo que cualquier persona medianamente seria que hacer, al menos de politólogos del Perú, normalmente no usa esos términos, no se refieren a esos términos, ¿no? O sea, digamos, de endose de votos y cosas así. Entonces, o en todo caso me gustaría ver quiénes son los que escriben sobre eso, porque no lo llegué a, digamos, a ver en términos de quiénes son, cuáles son estos análisis, ¿no?
si son análisis en prensa, si es un análisis más académico, qué textos son, pero simplemente para terminar, porque ahí había visto algunos textos, no sé, veo el de Rodrigo Barrenechea, y tú dices, oye, pero Rodrigo Barrenechea no se está preguntando por eso, está preguntándose por un partido, por un caso, por Alianza por el Progreso, ¿no? Entonces, no es justo meterlo ahí porque en verdad su pregunta es otra, te está diciendo todo, te está hablando de un caso excepcional, no te está diciendo que ese sea el caso del Perú, digamos, de todo el Perú, o el libro de Zabaleta lo que te está diciendo como idea es que porque no hay partidos duraderos, en verdad en la práctica hay una suerte de mercado de individuos que compiten y establecen elecciones, coaliciones temporales y se juntan en elecciones porque hay ciertas reglas, ciertos incentivos para estar juntos y luego utilizan muchos sustitutos partidarios para hacer campaña, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? O sea, no te dice mucho, es como una idea, un modelo general. Entonces, simplemente para dar una visión diferente de la misma lectura, que creo que puede ser interesante de plantear o replantear, o en todo caso discutir con esta otra literatura. Muchas gracias, Paula, por los comentarios y por la crítica bastante en punto, como se dice. Empezamos con unas intervenciones finales, quizás como tratando de agrupar algunas de las ideas planteadas tanto por Jennifer como por Paula, algunas de las preguntas que han aparecido por ahí. Entonces, Félix, te damos unos minutos, unos 5 minutos para que plantees, digamos, tu reacción, tus comentarios finales. Sí, bueno, nada, muchas gracias a Jennifer y a Paula por haberse dado el tiempo de no solamente escuchar esta exposición, sino haber revisado, sobre todo a Paula, el memo que les envié detalladamente. Solo para contextualizar un poco esta ponencia, ¿no? Esto en un inicio lo pensamos más como un proyecto, digamos, a partir de algunas ideas que no solamente yo, sino con otros colegas también las estábamos pensando respecto a cómo entender todo lo que se ha venido dando en los últimos años. Entonces, a mí me viene muy bien todos los comentarios que tanto Jennifer como Paula han hecho, porque de hecho estoy con esto que ustedes han visto hoy día es como el primer esbozo, digamos, de lo que planteo. Es decir, son mis ideas básicas, mis nociones básicas, y creo que varios de los puntos que ambas han señalado me resultan sumamente importantes como para hacer una nueva revisión y seguir ahondando en los temas. En principio, muchas gracias a Jennifer. De hecho, ella acá es la experta en el tema de identidades y yo me sentía un poco intimidado, digamos, por hablar de un tema, sobre todo con alguien como ella, que yo sé que junto a Carlos vienen investigando este tema desde larga data. Solo dos cosas, dos cosas bien pequeñitas, ¿no? Yo hablo de estas identidades como nichos, probablemente pensando mucho en el contexto peruano, ¿no? Como Jennifer ha dicho, cuando hablamos de núcleos, por ejemplo, el núcleo fujimorista, ¿no? Uno piensa en un 15%, ¿no? Para mí eso yo lo pienso como nicho. Probablemente, claro, si esto lo vemos más en perspectiva comparada, vemos el número de personas que se identifican como peronistas o el número de personas que se identifican como chavistas, probablemente esos números son mayores y como tú dices, hablar de un nicho no tiene mucho sentido. Probablemente esto yo lo estoy pensando mucho desde el contexto peruano y por eso utilizo esa expresión, pero de acuerdo que probablemente la tenga que adelgazar o la tenga que problematizar o especificar si es que cuando ya, digamos, vaya más adentro con este trabajo. Así que igual muchas gracias por esa especificación, ¿no? Y había apuntado algo más. Sí, acá me había apuntado más, pero se me ha perdido. Pero igual, sí, muchas gracias. De hecho, he apuntado varias de las recomendaciones que ella da, que me parecen muy interesantes, y de hecho a eso va el de la siguiente etapa. Con respecto a Paula, también muchas gracias por la crítica, porque creo que esa es la idea. Y respecto a los puntos que ella ha señalado, yo creo que sí, siempre cuando uno trata de hacer una clasificación, siempre va a ser injusto, ¿no? Entonces, sí acepto de que esta idea de poner este binarismo, digamos, pueda hacer mucho ruido, ¿no? Y que pueda considerarse injusta, como ya mencionado, ¿no? Por ejemplo, con Mauricio o con Rodrigo u otros autores que de repente no han sido mencionados o no han sido obviados, o se sentiría que han sido obviados.
Sin embargo, yo sí sostengo que yo sí siento que hay un sesgo por seguir estudiando organizaciones, ¿no? Ok, yo entiendo que todos los autores que han trabajado más o menos sobre esos temas hablan de que en el Perú no hay maquinarias. Probablemente la palabra maquinaria suene demasiado para emplearla en este estudio, de acuerdo. Pero sí siento que, ok, aunque ellos no estén hablando sobre la competitividad electoral en el sistema político peruano, sí están mirando, digamos, grupos políticos, ¿no? Si están mirando cómo los sustitutos partidarios finalmente ayudan a la identidad, cómo el consorcio universitario César Vallejo le permite a Acuña convertirse en una propuesta política viable, ¿no? Entonces, la mirada siempre está en la organización, ¿no? Entonces, lo que yo más bien acá un poco intento decir es, esto está bien, porque estos fenómenos existen, no estoy tratando de decir de que el consorcio no exista, o de que las coaliciones independientes sean algo que no se den, de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con que eso funciona. Lo que yo quiero decir acá, sobre todo, es, miremos también las identidades, como que, como ha dicho Jennifer, es un tema que en otros países de América Latina se ha trabajado mucho. Yo siento que cuando acá se ha tratado el factor ideacional, se lo ha tratado más como rasgos personalistas, por ejemplo, pero sí siento que hay una diferencia entre un rasgo personalista y lo que puede ser una identidad, porque cuando acá en el Perú se habla de personalista, se habla como que de transformar un candidato en un producto del marketing. En cambio, siento que cuando hablamos de identidades y cuando hablamos de cómo estos candidatos o cómo estos políticos juegan con las identidades, me parece que allá hay algo más, ¿no? Que va en la línea de la literatura que Jennifer ha mencionado. Pero sí acepto de que este primer marco, que yo le he buscado un título, digamos, donde pueda considerar tanto estos autores como Tanaka, por ejemplo, que se enfocan mucho en las estrategias y cómo, porque de acuerdo a que el escenario peruano es tan volátil, entonces lo que priman son las estrategias, ¿no? Y eso he tratado de unirlo con esta idea de que, además, bueno, hay que estudiar las organizaciones que quedan, que no tienen, digamos, mucha potencia si las comparamos sobre todo con lo que hay en la región, ¿no? Pero que hay que estudiar esto, he tratado de unir esa literatura. Me parece muy interesante la sugerencia de más bien utilizar la clasificación de Kitschel. Muchas gracias, por eso creo que sí, que ese es un punto probablemente mucho más útil, podría ser un punto mucho más útil y además podría ser incluso menos injusto con algunos autores. Pero de nuevo, siempre cuando se hacen estos marcos creo que uno adolece de ser un tanto injusto. Y finalmente con esto cierro, ¿no? Con lo de la pregunta, sí, de acuerdo, la pregunta es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque cuando discutía esto con Paolo y con otros amigos, ¿no? Me decían, bueno, hay que ver elecciones, pero también hay que un poco hablar del elector, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso he tratado de meter algunas otras cosas que, de acuerdo, que pueden ser muy confusas y que probablemente deba basarme en el tema de las estrategias, que pareciera que es lo más rico, porque además, bueno, el voto, como tú bien has dicho, Paula, también es como que ahí me estoy metiéndome en una boca de lobo, ¿no? En una caverna probablemente demasiado grande y esto se transforma en un Frankenstein, que bueno, no es la idea, ¿no? Eso, porque creo que voy ya con el tiempo, pero de nuevo, muchas gracias a ambas, han sido comentarios sumamente útiles, las críticas creo que, como ha dicho Paolo, están a punto y estoy saliendo muy contento y muy satisfecho de esta exposición, así es que muchas gracias. Muchas gracias, Félix y Jennifer. Quizás si tuvieras algunos comentarios finales, reacciones, el piso es tuyo. Bueno, no, mucho que decir no. Agradezco mucho a Paola porque otras cosas que venía pensando, ella logró expresarlas de forma muy contundente y bueno, siempre es un placer escucharla. Simplemente en el caso de Perú no, me quedé con esa idea del nicho. Me parece que tiene que ver con cómo uno define la identidad política, pero para mí una identidad política no es, bueno, me gusta lo que dice Keiko Fujimori, así que hoy soy fujimorista, ¿no? Ya está. Pero mañana, no. Y bueno, entonces como que hay algo más ahí. Puede ser una cosa retrospectiva, no sé cómo se dice, como mirando para atrás, como que me gustó ese gobierno, no me gustó ese gobierno, entonces mi identidad la formo en base de eso porque no tengo muchos otros criterios como para hacer una decisión.
para tomar una decisión. Pero muchas veces es más como algo, para mí, una identidad es algo mucho más que dura. Pero bueno, el número de personas que son identitarias. En un caso como Argentina, con 2 coaliciones que ahora estructuran el sistema de partido, el sistema político, el 15% no es nada. O sea, Milei sacó el 5%, su partido, si se puede llamar eso, sacó el 5% en las PASO, o sea, digo, a nivel agregado no es nada, pero en un caso atomizado, fragmentado como el peruano, el 15%, inclusive en esta elección, hizo que ella llegara a la segunda vuelta. O sea, no es poco en un caso como el Perú. O sea, ahí también el contexto importa, ¿no? Y bueno, la última cosa que quisiera decir, porque me quedé también pensando en el framing de lo que yo leí también, lo que mandaste para leer, que vos decías que una democracia sin partidos, todo el mundo decía que estoy parafraseando, ¿no? Que no podía durar mucho tiempo, ¿no? Una democracia sin partidos. Pero mira, acá estamos a los 20 años y ha perdurado, y la verdad, nunca sentí esa amenaza de que acabara la democracia, simplemente que nunca iba a ser una democracia de alta calidad, ¿no? Una buena que funcione, o sea, porque el problema de un sistema político sin partidos es que no hay incentivos como para fundar partidos. Entonces, es un círculo vicioso bueno, jamás vamos a hacer partidos porque ese candidato tampoco está invirtiendo en esa labor difícil de armar un partido, entonces yo no lo voy a hacer tampoco. Quiero ganar hoy, no puedo pensar todavía de acá a 5 años. Ese es el problema, ¿no? De un sistema de partidos, sistema político sin partidos, ¿no? Y lo que sí me parece interesante es pensar la posibilidad, porque también sabemos que de las identidades políticas pueden surgir partidos políticos, ¿no? No sé en el caso peruano, jamás diría que eso es lo que vamos a ver, pero sí es interesante que el fujimorismo, que durante años no quiso formar partido político, termina formando un partido político. Para algo fue, ¿no? O sea, entonces existe la posibilidad del raíz de que de esas personas politizadas pero sin partido, que alguien podría tratar de que ese grupo sea organizado, más organizado. A eso iba con mi conclusión, de que tenemos que seguir fijándonos en esas identidades, porque puede que pase algo ahí. No digo que pase, definitivamente, pero puede que pase. Muchas gracias, Jennifer. Paula, no sé si tienes algunas ideas finales. Pucha, la verdad es que no. No, o sea, tal vez solamente reaccionar a una parte de lo que dijo Jennifer al final, que es que yo también me pareció un poco al inicio de tu texto, Félix, que eso creo que no lo discutiste tanto, que no sé qué tanto la literatura, que al menos la que discute el caso peruano, ha exagerado o sea, no sé si tenía digamos, un tono de denuncia o normativo diciendo que al no tener partidos íbamos a acabar con la democracia, sino más bien era como un dato de la realidad y como diciendo, bueno, en Perú, a diferencia de lo que piensan los teóricos, ¿no? En el norte, la democracia sobrevive sin partidos, ¿no? Y claro, sí tiene muchas disfuncionalidades, si quieres ponerlo así, ¿no? Pero es interesante, ¿no? O sea, porque incluso los últimos, o sea, lo que estamos viendo, o sea, lo de no tener partidos no cambia, lo que ha empeorado en los últimos años no tiene que ver con el funcionamiento de las elecciones y los partidos, sino que ya con la dinámica de gobierno, ¿no? Con las relaciones de poderes, ¿no? Que ya es otro juego que sin duda está relacionado también por el tema de cómo estás organizado, ¿no? Pero no, simplemente era ese comentario adicional y nada más, creo que ya estamos tarde y ha sido una rica conversación ya. Muchísimas gracias a Paula, a Jennifer por los comentarios muy buenos, muy, muy enriquecedores, y a Félix por darse este tiempo para hacer esta sistematización y presentarla, pero también a quienes nos han estado siguiendo en las redes, digamos, de este evento y han estado acompañándonos en estas discusiones. La grabación de esta mesa la van a poder encontrar luego en las redes sociales del instituto. Es el Y doctor. muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.